Alcanzaron la edad en la que desean cumplir los sueños que una vez tuvieron de niños. Edad en la que el ser humano también pretende poner la base para luego construir su futuro. Son ellos, los jóvenes, hombres y mujeres del hoy y del mañana, y quienes ahora que forman parte de la población económicamente activa, ven frustrados sus planes al no encontrar una oportunidad para laborar. El desempleo ahorita en la actualidad pues está bastante, creciendo cada día más y nos afecta a todos pues porque son pocas las posibilidades que tenemos nosotros como estudiantes. Hay estudiantes ya universitarios ya graduados que aún así ellos no tienen empleo, pues andan buscando porque está un poco difícil ahorita en la sociedad y esto repercute porque pues, la gente lo que se dedica es a robar, pues entonces nos afecta a todos. Y es que el desempleo es uno de los flagelos que más perjudica a Honduras, manteniéndola en las posiciones más bajas de desarrollo en el mundo. Pero, ¿cómo definen los expertos el desempleo y cuáles son las causas de este problema que abate al país? El fenómeno de desempleo lo definimos los economistas como aquellas personas que están en disposición de trabajar y muchas veces andan buscando trabajo y no encuentran. Eso no por razones imputables a ellos, sino porque de repente el mercado laboral no los absorbe y también ellos tampoco tienen a veces la capacidad para generar su propio empleo. Entonces esa gente que está en edad de trabajar de 10 y más años y que no está trabajando por motivos ajenos a su voluntad. Las causas del desempleo son, en caso de Honduras, pues que por una parte así de inmediato las instituciones públicas y privadas no están generando, no están invirtiendo lo suficiente como para absorber toda la mano de obra disponible que tenemos. Y ya un poquito más a distancia o a más largo, de repente que el hondureño también no está recibiendo en la escuela una formación adecuada como para generar su propio empleo. Ese es otro fenómeno. Y de repente también que hay mucha gente que sale de la escuela, primaria, secundaria, no tiene la calificación adecuada como para ir a ofrecer su mano de trabajo y que lo acepten como trabajador. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, de los más de 8 millones de hondureños, el 62% se encuentra en situación de pobreza, percibiendo ingresos que no les son suficientes para cubrir las necesidades básicas en sus hogares. Los datos reflejan que en Honduras el 79% de sus habitantes está en edad de trabajar, mientras que la población económicamente activa ronda el 41%, es decir, unos 3.300.000 personas. La situación es preocupante ya que de esos 3 millones de hondureños económicamente activos, un 4.3% son desempleados directos, mientras el restante 36.7% no cuenta con un empleo formal, siendo la más afectada la población juvenil. Datos oficiales reflejan que 2/3 partes del total de las personas sin empleo son jóvenes menores de 24 años. Los muchachos egresados de secundaria pueden tardar hasta 7 meses antes de conseguir una oportunidad de trabajo, mientras que a los universitarios este calvario les puede llevar hasta 9 meses. Los problemas económicos que vive Honduras podrían atribuirse, en parte, a los efectos de una crisis económica mundial. Sin embargo, esto no exime a las autoridades nacionales de las críticas y cuestionamientos, pues en la historia reciente los gobiernos no han sido capaces de establecer políticas efectivas para la generación de empleos. Además, dicen los especialistas, se han dejado absorber por el modelo neoliberal. En los últimos 25 años, con el establecimiento del modelo neoliberal, entonces nos impusieron un modelo económico importador y obligaron a nuestros gobernantes a que no apoyaran la producción, que no apoyaran la inversión. Y a raíz de eso, entonces aquí quebró, por ejemplo, en la zona urbana, quebró la industria de la construcción, que es la gran generadora de empleo en la zona urbana. Y en la zona rural se cayó la primera y la pequeña y la mediana finca, porque también no tienen apoyo ni del Estado ni de las instituciones particulares.
Entonces la gran generadora de empleo en la zona urbana es la industria de la construcción, anda mal. La gran generadora de empleo en la zona rural es la agricultura, anda mal. Entonces a eso se debe también a las políticas económicas equivocadas que han estado tomando estos gobiernos y las siguen tomando actualmente. En noviembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Empleo Temporal por Hora, con la intención, según las autoridades, de abrir un abanico de oportunidades para miles de jóvenes desempleados. ¿Cuáles han sido los alcances de esta mencionada ley? En la ley se planteó que frente a esa crisis de desempleo había que tomar alguna medida temporal para que las personas tuvieran acceso a un ingreso, pero que ese acceso a ese ingreso no fuera informal, sino formal, con dos visiones. Una, que el trabajador que se contrataba con esa temporalidad por hora se capacitara y se entrenara en ese puesto de trabajo para dos alternativas. Uno, que cuando se creara un puesto permanente, esta persona tenía la preferencia para ocuparlo. Y dos, que cuando el patrono creara los puestos, más bien intentara crear los puestos permanentes con la capacidad de productividad que le generaron estas personas y que las convirtiera en permanentes. Mientras la situación económica no permite inversión y acceso a puestos de trabajo permanente. Pasaron casi 2 años desde que entrara en vigencia la cuestionada ley. Para muchos, la medida no ha dado los resultados esperados. Sin embargo, el gobierno a través de la Secretaría de Trabajo habla de una cifra de 80.000 personas beneficiadas, en su mayoría jóvenes. La Secretaría ha implementado varios programas que están ayudando en la actualidad a la población joven, como es el caso del programa Mi Primer Empleo o el caso del programa de Empleo por Horas. Son programas que están muy bien identificados para ayudar a la juventud. En el caso particular de Mi Primer Empleo es un programa que está destinado a jóvenes entre 15 y 21 años de edad en riesgo social. Se les da una capacitación, ¿verdad? Una capacitación en una actividad para el trabajo y después se hacen pasantías laborales en las empresas y en la mayoría de los casos se consigue una inserción laboral. Y en el caso del Programa Nacional de Empleo por Hora hemos visto un fenómeno muy interesante. El Programa Nacional de Empleo por Hora ahorita está focalizado en un 70% de los jóvenes. Esto es muy importante porque permite que los jóvenes hagan una actividad laboral en un tiempo determinado y otra la utilicen o para otra actividad laboral o para dedicarse a los estudios, que es lo que mejor viene a retribuirle a los jóvenes ahorita en la actualidad, que mejoren sus condiciones de vida futuras. Pues muy grato para la Secretaría tener impactos significativos, ¿verdad? En el programa se ha generado más de 81.000 empleos en la actualidad, ¿verdad? Y no haber disminuido la fricción del mercado laboral para nosotros es muy importante. La puesta en marcha de la Ley de Empleo Temporal por Hora encendió entonces las alarmas entre las centrales obreras, advirtiendo que amparadas en esta ley, la empresa privada despediría a muchos trabajadores para posteriormente contratar a otro número de ellos sin concederles los derechos laborales. Los dirigentes populares son de la opinión que esta medida vino a favorecer únicamente al sector empresarial. Nosotros inclusive tenemos una demanda en la OIT para el gobierno de Honduras, porque esta propuesta de empleo temporal que se promocionó tanto para los jóvenes, para las mujeres, no ha dado los resultados. Yo lo vuelvo a repetir, en ningún país del mundo que quiera generar empleo no se hace si no es a través de la inversión. Y este programa que tiene Honduras de empleo por hora no ha invertido ni $1. Lo único que se ha hecho ahí es que las empresas se benefician terminando los contratos permanentes de los trabajadores y en vista de la necesidad de la gente ofreciéndoles el trabajo por temporalidad. Concretamente quiere decir, una persona que tiene un salario mínimo en una empresa, que está ganando 6.500, 7.000 lempiras mensuales, cuando más,
y el empresario se da cuenta que lo puede contratar por hora, obviamente le rescinde su contrato porque no le va a pagar prestaciones sociales, no le va a pagar seguridad social, no va a pagar el Infop, no va a pagar el régimen de aportaciones privadas. O sea, se deshace totalmente de la responsabilidad colateral que socialmente implica un empleo permanente. Entonces, lo que se está haciendo es dividir un salario mínimo que gana un trabajador con estatus de permanencia entre 3 personas. Eso es indigno, es inhumano, y hay mucha gente que ya lo está haciendo. Tenemos denuncias de trabajadores, principalmente en algunas comidas rápidas, que eso puede suceder en el gremio de los periodistas también. O sea, imagínense que contraten un periodista para cubrir 2 horas la caja presidencial, otros periodistas 2 horas el Congreso Nacional, otros en eventos especiales. Entonces el trabajador pierde su estabilidad laboral y eso atenta contra un derecho humano, pierde los accesos al crédito. Entonces nosotros estamos diametralmente en contra de esa iniciativa que lo único que hace es precarizar el trabajo en Honduras. O sea, si yo tenía antes derecho a prestaciones, a beneficiarme de un contrato colectivo, a ir al seguro social para que me atiendan, o sea, tener estabilidad laboral en concreto, cuando paso a este estatus, todos mis derechos sociales vienen abajo. Y eso no tiene otro nombre que precarización de la mano de obra en Honduras. ¿Qué futuro le ve a esta? En lo absoluto, más bien atenta contra las organizaciones. Los sindicatos, las organizaciones sociales se constituyen con trabajadores permanentes, con contrato indefinido. Esto limita la organización y limita la sostenibilidad de derechos adquiridos de los trabajadores en Honduras. La ley tiene que tener defectos o cuestiones, porque no hay nada en el mundo que sea totalmente perfecto, ¿va? Es perfectible. Y como decía nuestro gran poeta hondureño, ¿va? Que decía en Verdades Amargas, ¿va? Que hay rasgos de virtud en el malvado y hay rasgos de maldad en el virtuoso. Entonces, todas las cosas tienen pro y contra. Esta ley, probablemente una de sus debilidades es la preocupación que tienen los sectores de organización sindical por el derecho de sindicación, porque para ser sindicalista hay que ser permanente. Pero nosotros, frente a esa situación, planteamos en la ley que aquellas personas que serán contratadas por esta modalidad en las empresas donde opera un contrato colectivo, que también fueran beneficiarias del contrato colectivo, porque el objetivo de una organización sindical no es tener afiliados, es darle beneficios a los trabajadores. Entonces, en la visión de que lo que han logrado en beneficio, que también les fueran incorporados a los que estaban trabajando bajo esa vía. La falta de oportunidades para laborar ha orillado a la población a emigrar con el ánimo de subsistir junto a sus familias. Y otros deciden aventurarse en el comercio informal, engrosando las filas del subempleo, trabajando jornadas de más tiempo por menos dinero. Ahora el producto de mayor exportación en el país son los jóvenes. Si usted sale de la universidad o estudia y no encuentra los espacios que le generen la oportunidad del acceso para ejercitar lo que usted ha aprendido o su profesión, no hay otra alternativa. O muere, o se inserta en las pandillas, o engrosa las maras, o es utilizado fácilmente por el crimen organizado, porque este es un tema de sobrevivencia, estas son las causas. Entonces los jóvenes lo que hacen es irse para los Estados Unidos y otros países. Inclusive hay informaciones que mucha gente de Honduras, muchos jóvenes de Honduras están yendo para Nicaragua. Increíble, ¿va? Y otros para Costa Rica. Ese es el efecto grave que tienen los jóvenes en Honduras al no tener oportunidades. Y a la educación, al trabajo, lo que sea, es el efecto más grave. A la educación, por ejemplo, es para los jóvenes y afectando a los jóvenes, obviamente se está afectando el futuro del país. El problema de los jóvenes se va a resolver cuando tengan oportunidad de accesar a la educación y que el Estado no gaste, invierta dinero en los jóvenes, bueno, en programas de becas, en subsidio a los estudiantes pobres que tienen calificaciones excelentes. Aquí no existe eso. Aquí tenemos una concentración brutal de los beneficios. 30.000, 10.000, 20.000 millones en evasión fiscal, en defraudación, en negocios directos con el Estado. Y el Estado cada vez deprimido, adelgazado. Entonces, los jóvenes están en un estado de indefensión.
principalmente los pobres y los que están en las zonas rurales del país. El nivel de ingreso promedio para quienes laboran en la zona rural es de unos 3.700 lempiras y de 7.300 en las zonas urbanas. Fuentes oficiales reflejan los altos índices de desempleo en las ciudades debido a la migración del campo a la ciudad. El Distrito Central es el municipio con la tasa de desempleo más alta, rondando el 9.4%. El desempleo en Honduras y la forma en que este golpea a la población va más allá de las frías estadísticas. Se trata del día a día de millones de personas, y especialmente jóvenes, quienes ven cómo los días pasan y las esperanzas parecen desvanecerse. El desempleo nos afecta bastante a nosotros los jóvenes porque vamos a ser futuros profesionales, y entonces al momento de tener que elegir una carrera tenemos que pensar si en ese ámbito de esa carrera vamos a poder conseguir trabajo, y eso nos afecta. Las personas, al ver que no hay un empleo, entonces lo que hacen es buscar otros medios para obtener economía, pues, para mantenerse. Y que lo que buscan es siempre como robar, o tal vez negocios implícitos donde siempre buscan lo que es corrupción. Algo que siempre nos afecta a todos, porque en un momento donde tal vez uno sigue estudiando, estudia y se gradúa y todo, pero imagínese, no encontramos un empleo, entonces buscamos otros medios, pero no todos, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene la necesidad y no hay manera cómo poder solventar esos problemas, entonces vemos algunas maneras de cómo podemos obtener dinero para poder suplementar nuestra vida. Debería de haber más oportunidades de trabajo aquí en Honduras para que nos podamos desarrollar así como país, así como persona también. El desempleo es lo principal que actualmente nos está afectando. Dada la crisis laboral del país, los jóvenes que una vez han finalizado sus estudios universitarios llegan a esperar varios meses para lograr incorporarse al mundo laboral. Esto, según expertos en el comportamiento humano, no solo significa un golpe a su economía, sino también a su estado anímico, pues contar con un empleo dignifica al individuo. El trabajo le da un sentido de dignidad a las personas, le da un sentido de identidad a las personas, de que es parte de un constructo social, ¿verdad? Es parte de una comunidad, de un grupo, y por lo tanto aporta características de prestigio a los individuos. ¿Y esto qué implicación tiene? Tiene una implicación para el refuerzo de la autoestima de las personas. Entonces, cuando hablamos de un joven que inicialmente termina todos sus estudios, tal vez a estudios a nivel técnico o a nivel universitario, y de repente se encuentra en la situación de que no logra conseguir un trabajo pronto, esto empieza a tener una serie de repercusiones a nivel psicológico y de impactos que dependerán también del sistema de redes de apoyo familiar y social que tenga el joven, del tipo de familia que tenga, también será otro ingrediente importante que podrá ser o no un colchón en la situación. Pero independientemente de esto, y en la medida en que pase el tiempo y el joven no encuentra un empleo, irán pues creciendo la ansiedad, ¿verdad? Y la ansiedad llevará a situaciones de estrés y al final lo más grave sería caer en situaciones de algunos trastornos psicológicos como lo es la depresión. Entonces que tiene una serie de repercusiones importantes. Y además de esto, el joven se verá con una autoestima reducida, disminuida, porque empieza la gente a pensar, es decir, terminé mi carrera, estoy capacitado y sin embargo nadie me contrata. Entonces es aquí donde empiezan los sentimientos también de culpa, de vergüenza y de baja autoestima. Cabe mencionar que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
ofrece ayuda psicológica a quienes desean superar cualquier trastorno emocional generado por la falta de empleo. En psicología, por ejemplo, tenemos el Centro de Asistencia Psicológica, CAPS, que puede servir para aquellas personas, aquellos jóvenes que están en situación, por ejemplo, de sentirse con un nivel de ansiedad, de estrés, de depresión, y pueden recibir consejería en el Centro de Asistencia Psicológica. Entonces, eso es un servicio gratuito también. En el caso de aquellos jóvenes que están en una situación de desempleo y que no encuentran las maneras de poder afrontar la situación, aquí se les puede proveer una red de servicios. Y hay otra serie de programas que tienen vinculación con cada unidad académica, que los jóvenes perfectamente pueden venir a la universidad, por ejemplo, ir a la UAE, acercarse a los departamentos y ver qué acciones se están emprendiendo desde la universidad para lo que es fortalecer el desempleo en Honduras. Lo importante entonces, aparte de esperar la reacción obligada del gobierno y de sus instituciones, es no sumirse en el lamento, sino analizar las aptitudes personales y fortalezas, y confiar en el potencial que se tiene. Y mientras llegue el día en que debe presentarse a su nuevo empleo, el aspirante debe seguir preparándose y buscar alternativas académicas para su formación. Sí es importante que el joven mantenga una actitud proactiva. ¿Y qué es una actitud proactiva? Que no espere pacientemente que el trabajo le va a venir a él. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, puede, por ejemplo, perfectamente matricularse en Infob, agudizar algunas de las habilidades, mejorar algunas de las habilidades que tiene, de repente conseguir asesoría para cómo construir mejor su currículum de vida, ¿verdad? Y, por supuesto, intentar hacer mapas de cuáles son las empresas, las organizaciones que a él interesan y que están relacionadas con la carrera profesional que él posee para ir a dejar esos currículos. Entonces no tiene que tener una actitud y desarrollar una actitud pasiva, sino más bien una actitud de proactividad, de actuar frente a la situación. La mejor manera de confrontar una situación de ese tipo, en el caso de los jóvenes, es eso. Uno, reforzar sus habilidades con capacitación mientras consigue una oportunidad, y número dos, ser activo, ir a las instituciones, ¿verdad? Y buscar diferentes medios de posibilidades en las cuales él pueda ubicar su hoja de vida, ¿verdad? Ir a tantas entrevistas como pueda, porque eso también le da confianza a las personas, ¿verdad? El hecho de que yo voy a una entrevista me da confianza de cómo saber manejarme en un proceso de entrevista de empleo. Nos falta más optimismo a nosotros los hondureños, también me incluyo, a veces me cuesta estudiar, pero uno tiene que estar motivado, seguir adelante, aunque las cosas vayan mal, pero siempre cuando uno estudia tiene posibilidad de ganar mejor dinero. La generación de oportunidades para trabajar sigue siendo un reto y un asunto pendiente para la empresa privada. Mientras para el gobierno y para quienes aspiran a gobernarnos, la solución al problema parece que seguirá siendo únicamente parte de las promesas incumplidas.